¿Sabías que tu perro podría estar sintiendo un dolor intenso en este preciso momento y estar haciendo todo lo posible para que tú no te des cuenta? No es que no confíe en ti, es algo mucho más profundo. Es su herencia biológica. En la naturaleza, demostrar debilidad o dolor es una sentencia de muerte. Un animal herido es un animal vulnerable ante los depredadores. Aunque tu mejor amigo duerma hoy en un sofá cómodo, ese instinto de supervivencia ancestral sigue vivo en su código genético. Hoy, en Conexión Canina, vamos a entrar en el lenguaje silencioso del sufrimiento. Vamos a descodificar 10 señales casi invisibles que tu perro usa para pedir ayuda sin emitir un solo gemido. Identificar estos signos no solo puede ahorrarte miles de dólares en tratamientos de emergencia, sino que, literalmente, puede salvarle la vida. Quédate hasta el final, porque el último signo es el más ignorado por los tutores y suele ser la clave para detectar enfermedades crónicas antes de que sea demasiado tarde. Antes de entrar en la lista, debemos entender un concepto fundamental en la etología clínica: el umbral del dolor. Los perros tienen una tolerancia al sufrimiento físico que supera con creces la nuestra. Cuando un perro finalmente llora o cojea de forma evidente, es porque el dolor ya es insoportable. Nuestra misión como tutores es detectar el dolor en su fase subclínica. La observación diaria no es solo un acto de amor, es una herramienta médica de primer orden. Señal 1. El aislamiento inusual, o el escondite del dolor. Tu perro, que siempre ha sido tu sombra, de repente prefiere dormir en un rincón apartado o debajo de una mesa donde antes nunca iba. Este es uno de los signos más sutiles de dolor sistémico o articular. Cuando un perro siente una molestia constante, su cerebro entra en un estado de hiperalgesia. Cualquier interacción física, incluso una caricia cariñosa, puede ser percibida como una amenaza de más dolor. Se retira no porque no te quiera, sino porque su cuerpo le pide un entorno donde no tenga que reaccionar ante estímulos externos. Si notas que busca estar solo de forma repentina, no es un cambio de personalidad por la edad. Es un mecanismo de defensa biológico para proteger una zona inflamada o dolorida. Señal 2. El lamido obsesivo de zonas específicas. A menudo pensamos que si un perro se lame las patas es por alergia o ansiedad, pero la ciencia nos dice algo más. El lamido libera endorfinas en el cerebro del perro que actúan como un analgésico natural. Si notas que tu perro se lame constantemente una articulación, el carpo o una zona específica del cuerpo, podría estar intentando limpiar un dolor interno. En medicina veterinaria, esto puede derivar en un granuloma por lamido. No es un problema de la piel, es un reflejo de que debajo de ese tejido hay inflamación, artritis o un dolor punzante que él intenta calmar con su saliva. Es su forma primitiva de aplicar una compresa fría sobre una herida invisible. Señal 3. Cambios en la mirada y la expresión facial del dolor. Existe algo que los científicos llaman la escala de gestos faciales caninos. Al igual que los humanos, los perros cambian la tensión de sus músculos faciales cuando sufren. Fíjate en sus ojos. Un perro con dolor suele presentar lo que llamamos mirada vidriosa o pupilas inusualmente dilatadas, midriasis, incluso en condiciones de buena luz. Además, observa sus cejas. Si parecen estar permanentemente tensas o si sus orejas están ligeramente más bajas de su posición natural de reposo, su sistema nervioso está enviando señales de estrés. Es una mirada de 1000 yardas, una desconexión del entorno porque toda su energía mental está enfocada en gestionar el estímulo doloroso interno. Señal 4.
alteraciones en el apetito y la masticación. Solemos pensar que si un perro tiene hambre, está sano. Pero el dolor puede ser muy específico. Si notas que tu perro deja caer la comida de la boca, o que de repente prefiere solo el alimento húmedo y rechaza las croquetas duras, podrías estar ante un caso de enfermedad periodontal o dolor en la articulación temporomandibular. Incluso, observa cómo se acerca al plato. Un perro con dolor cervical en el cuello o artritis en las patas delanteras evitará agacharse para comer. Si ves que duda frente a su plato o que come en una postura tensa, no es falta de apetito, es que el acto mecánico de alimentarse le está causando un sufrimiento físico. Su instinto le pide comer para sobrevivir, pero su cuerpo le advierte del dolor inminente. Señal 5. El jadeo incesante. Sin calor ni ejercicio. El jadeo es la forma en que los perros regulan su temperatura, pero también es una respuesta directa del sistema nervioso simpático ante el estrés y el dolor. Si tu perro está en reposo, en una habitación fresca, y empieza a jadear de forma superficial y constante, presta mucha atención. Este jadeo por dolor suele ser diferente. Es más rápido, menos rítmico y a veces viene acompañado de un ligero temblor en los músculos de las patas. El cuerpo del perro está liberando cortisol y adrenalina para lidiar con una molestia interna, ya sea un dolor agudo por un problema abdominal o un dolor crónico latente. El jadeo es, literalmente, el sonido de su sistema nervioso tratando de procesar el malestar. Señal 6. La postura de rezo y el arqueo de espalda. Hay una postura que en veterinaria conocemos como señal de emergencia. La postura de rezo. El perro estira sus patas delanteras en el suelo y mantiene su parte trasera levantada. Aunque parece que está estirándose después de una siesta, si mantiene esta posición por varios segundos o la repite con frecuencia, es una señal clara de dolor abdominal agudo, común en casos de pancreatitis o problemas gastrointestinales graves. De igual forma, una espalda arqueada, cifosis, suele indicar dolor en la columna o en la zona renal. El perro intenta cerrar su cuerpo para proteger los órganos internos o para liberar la presión sobre los discos intervertebrales. Un perro que camina encogido no está cansado. Está intentando estabilizar su estructura para que el dolor no aumente con cada paso. Señal 7. Rigidez al levantarse y evitación de alturas. ¿Tu perro ya no salta al sofá contigo? ¿O duda antes de subir una escalera? A menudo lo atribuimos simplemente a que se está haciendo mayor. Pero la vejez no es una enfermedad. El dolor sí lo es. La osteosartritis es la causa número 1 de dolor crónico en perros adultos y ancianos. Si notas que le cuesta varios intentos levantarse después de dormir, o si camina con rigidez durante los primeros minutos del paseo, lo que llamamos marcha embarada, está sufriendo una inflamación articular. Para ellos, cada salto es un impacto que su sistema ya no puede amortiguar. Al evitar estas actividades, están protegiendo sus articulaciones del desgaste, aunque eso signifique perderse la oportunidad de estar cerca de ti en el sofá. Señal 8. Cambios repentinos de temperamento. La mecha corta. ¿Tu perro siempre ha sido un ángel y de repente ha empezado a gruñir cuando alguien se le acerca al sofá? En etología clínica, sabemos que el dolor es el principal detonante de la agresión defensiva. Cuando un perro sufre, su umbral de paciencia desaparece por completo. El dolor constante mantiene al cerebro en un estado de alerta roja, estrés agudo. Un simple roce en una zona inflamada puede ser percibido por el perro como un ataque físico, y su única forma de decir «no me toques, me duele» es a través de un aviso sonoro o un amago de mordida.
Si un perro dulce se vuelve irritable, no es un problema de educación, es un grito de auxilio de su sistema nervioso. Castigar este comportamiento es un error grave. Lo que necesita es un diagnóstico veterinario inmediato. Señal 9. Dormir demasiado o el sueño de escape. Es fácil pensar, bueno, mi perro ya es mayor, es normal que duerma 20 horas al día. Pero hay una diferencia entre el descanso saludable y el letargo por dolor. A menudo, los perros utilizan el sueño como un mecanismo de defensa para evadir el sufrimiento consciente. Si no se mueve, no duele. Además, el dolor crónico agota las reservas de energía del cuerpo. El sistema inmunológico y el corazón trabajan el doble para intentar gestionar la inflamación interna, lo que deja al perro exhausto. Si notas que ya no se emociona cuando coges la correa o que prefiere seguir durmiendo cuando llegas a casa, su cuerpo está priorizando el ahorro de energía para sobrevivir al dolor. El sueño excesivo no es vejez. Es, en muchos casos, una depresión fisiológica causada por un malestar que no puede comunicar. Señal 10. El signo más ignorado. La pérdida de la alegría social. Hemos llegado al punto más crítico. El signo que la mayoría de los tutores ignora y que podría salvar la vida de tu perro es el cambio en el ritual de saludo y la mirada fija al vacío. Los perros son animales profundamente sociales. Su evolución ha dependido de la interacción con nosotros. Si tu perro ha dejado de recibirte en la puerta con su movimiento de cola habitual, o si notas que se queda mirando fijamente a una pared o al suelo sin motivo aparente, lo que llamamos disociación, es porque el dolor ha superado su capacidad de interacción social. Este apagón emocional suele indicar dolores internos graves, como problemas cardíacos o tumores silenciosos que están robándole la vitalidad. Cuando un perro deja de ser él mismo socialmente, su alma nos está enviando la señal de alerta más urgente. No esperes a que llore. Su silencio es su mensaje más fuerte. Tu perro daría la vida por ti sin dudarlo, y su instinto le dicta protegerte incluso de su propio sufrimiento. Ser su tutor no es solo alimentarlo y pasearlo, es convertirte en su voz cuando él no puede hablar. Si has notado 2 o más de estos signos en tu compañero, por favor, no lo ignores. Una revisión a tiempo puede ser la diferencia entre una despedida temprana y muchos años más de lealtad incondicional. En Conexión Canina creemos que el amor se traduce en observación. Queremos saber de ti. ¿Alguna vez detectaste una enfermedad en tu perro gracias a un cambio pequeño en su comportamiento? Tu historia puede ayudar a otros tutores a estar alerta. Déjanos un comentario. Dale a me gusta si amas a tu compañero y suscríbete para que juntos sigamos estrechando este vínculo que nos hace mejores seres humanos. Gracias por cuidar de quien más te quiere.